El tema de ahora es citoesqueleto. El citoesqueleto es prácticamente lo que le va a dar la estructura, la forma e inclusive el movimiento a la célula. Vamos a ver más adelante los movimientos y tipos de ellos que ocurren en la célula. Puede haber movimientos internos. Acuérdense que vimos las vesículas de transición, de transporte, exocitosis, endocitosis, todo eso pues tiene que utilizar lo que es el citoesqueleto y unas proteínas que vamos a ver llamadas motoras. Las funciones claves del citoesqueleto pues aquí están enumeradas. Nos mencionan la primera, que es estructura y soporte, como les mencioné, le da la forma a la célula, la consistencia y a veces resistencia. Hay músculos, por ejemplo, que necesitan un soporte bastante fuerte para resistir el trabajo. Por ejemplo, el corazón necesita bombear, estar activo, pero necesita un soporte y estructura. Aquí la segunda es transporte intracelular. Como podemos ver aquí en esta imagen, como algunas moléculas van, dijimos, del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, y del aparato de Golgi algunas llegan a las membranas, otras van a salir y otras se van a fusionar con los lisosomas. En realidad vamos a ir viendo esto en detalle, cómo va a ocurrir el transporte intracelular, y vamos a ver que utiliza algunas proteínas importantes. La otra es contractibilidad y motilidad, o sea, movimiento y contracción. Por ejemplo, el músculo es contracción. Motilidad puede ser, por ejemplo, que la célula se mueva. Por ejemplo, la motilidad de los espermatozoides a través de flagelos. Puede haber movimientos y contracción. Por ejemplo, aquí vamos a ver en la división de la célula que hay unos filamentos que se asocian acá y que lo que hacen es contraerse hasta separar o cortar el citoplasma. Y la última, organización espacial, o sea, determina el lugar o los sitios donde va a estar ubicado, por ejemplo, el núcleo, el retículo, el aparato de Golgi, lisosomas, etc. En resumen, en esta primera parte aprendimos varias cosas. Aprendimos microtúbulos, aprendimos su estructura, que está por dímeros, alfa, beta, globina. También vimos que el GTP es necesaria para la energía de la polimerización. Utiliza dos proteínas motoras, dineína y cinesina. Sus funciones, tanto ciliar, flagelar, cromosómica, vesículas y endocitosis. Además, microfilamentos, vimos la actina, que está en su estado monómero G, y polimerizada, o sea, filamentosa F. Utiliza el ATP y vamos a ver que su proteína asociada va a ser miosina. Funciones en el movimiento ameboide por pseudópodos, citocinesis muscular y ciclosis. La segunda parte vamos a hablar de muscular, ciclosis y filamentos intermedios. Bueno, espero que les haya servido. Pasaremos al segundo tema. Los microtúbulos vamos a ver que son tubos formados por hileras o llamados también protofilamentos. ¿Qué es un protofilamento? Bueno, vamos a aumentar esto para que me entiendan mejor. Les voy a hacer la dirección o qué es un protofilamento. Por ejemplo, aquí habíamos hablado que son dímeros, ¿se acuerdan? Bueno, un dímero que está compuesto por dos componentes, y es el alfa, beta, globina, ¿se recuerdan? Bueno, en la unión de uno y otros lo que va a hacer es esto. Esta hilera es lo que se llama entonces protofilamento. En algunos
microtúbulos hay 13, algunos pueden ser menos o más. Dijimos que está asociado a un movimiento tanto del citoplasma como cromosomas, cilios y flagelos. También hemos mencionado que utiliza GTP para polimerizar y despolimerizar. ¿Qué es polimerizar? Ya lo hemos hablado varias veces, es formar, componer. Por ejemplo, aquí podemos ver que está formando, está polimerizando. Sin embargo, acá abajo, miren lo que está sucediendo, se está despolimerizando, o sea, se está simplificando, degradando o separando las unidades. Recuérdense siempre que son dímeros las unidades de los microtúbulos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Alfa, beta, globina. Son los componentes estructurales de la globulina. Muy bien, continúo. Los tipos de movimientos en los microtúbulos, vamos a ver por ejemplo el cilio y el flagelo. ¿Dónde se encuentra el cilio y flagelo? Aquí está este caballero que pues es parte de las células sexuales o gametos en el hombre, o sea, masculino. Y vemos acá esta cola, que la voy a señalar acá. Esta cola es la que hace que se mueva el espermatozoide. Bueno, otro, el cromosómicos. Los cromosomas, vamos a ver que los cromosomas van a tener un movimiento hacia los respectivos polos, le llamamos, y estos movimientos lo van a hacer a través de estos microtúbulos. Por ejemplo, los microtúbulos podrían ser estos que le llaman el uso mitótico, que serían estas como rayitas que están acá marcadas. Estos son los usos mitóticos y a través o a lo largo de ellos los cromosomas van moviéndose a su respectivo polo o extremo. O sea, aquí sería un polo, aquí sería otro y hacia esos lados se van separando. Perfecto. Y lo otro que hemos hablado es el movimiento citoplásmico. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ocurre el movimiento de las vesículas, por ejemplo, a lo largo de estos microtúbulos hay un movimiento tanto anterógrado como retrógrado, o sea, hacia afuera, hacia adentro, y vamos a ver que van a haber proteínas motoras. ¿Se recuerdan que mencionamos esas proteínas motoras? Bueno, vamos a marcarlas acá. Aquí está una de las proteínas, cinesina, y la otra dineína. Aprovechando esta imagen, miren, la cinesina va hacia el extremo positivo del microtúbulo, o el extremo más que le llaman, mientras que la dineína va al extremo menos. Esa es una de las diferencias que hay entre ambas proteínas motoras y el movimiento. Las proteínas motoras en los microtúbulos, entonces mencionamos que está la dineína y esta participa, fíjense, ya vayan recordando esto que es importante, cilios y flagelos, y en el movimiento de los citoplasmas. Es una proteína que desgasta ATP para funcionar, entonces es una ATPasa. Y se recuerdan que mencionamos que la dineína va en dirección negativa o retrógrado, como ocurre en el movimiento de algunas vesículas. Se estructuran, dice, de dos cabezas. La dineína, por ejemplo, está representada aquí abajo, y lleva una vesícula aquí encima. Miren, va hacia el extremo negativo. Este que está acá es el microtúbulo. O sea, los microtúbulos sirven como vías, donde a lo largo de él va recorriendo o va caminando la dineína. En cambio, vamos a ver más adelante la cinesina, que va hacia el extremo negativo, ¿sí? También recorre el microtúbulo. Dijimos que hay dos cabezas grandes, así como esto que está señalado acá. Hay dos
tallos que le llaman, y cadenas ligeras, que son estas que van a estar en contacto. Si ustedes se pueden ubicar acá, vamos a ver si puedo quitar un poquitín esto. Eso. Si ustedes pueden ver acá, la cabeza es esto, y se pone en contacto con el microtúbulo, mientras que lo que son las cadenas ligeras hacen contacto con la vesícula. Bueno, vamos a continuar. Ahora veremos la cinesina, que es la otra proteína motora. También algunos libros le llaman quinasa o quinesina. Ya dijimos que el movimiento es anterógrado, o sea, positivo. También desgasta energía de ATP. La estructura, pues, tiene dos cabezas, un tallo y tiene dos colas con cadenas ligeras. Los tipos de movimientos son en los organelos y en la exocitosis. Ahora veremos los centros organizadores de microtúbulos. Son aquellos encargados de polimerizar los mismos. Son los centros que originan entonces microtúbulos. Empezando por el corpúsculo basal. Dice que el corpúsculo basal se ubica, si ustedes pueden ver en esta imagen a la derecha, en la base. Este sería el cilio o el flagelo. Y consta, dice, de 9 tripletes. Quiere decir que cada grupo de estos son tripletes. Y si los contáramos, son 9 que están periféricos. En el centro no hay microtúbulos. Y esto lo que hace es originar después, vamos a ver lo que es los cilios y los flagelos. En el caso de aquellos microtúbulos que se originan en el citoplasma y también en el uso mitótico que ocurre en la división de la célula, lo vamos a ver más en detalle adelante, vamos a ver que se originan de los centrosomas. Los centrosomas son organelos sin membrana que consta de un par de centriolos, como pueden estar aquí, estos dos que están ahí al centro, y a periférico hay unos microtúbulos o se le llama áster. El uso mitótico, como mencionamos, está compuesto de microtúbulos y a lo largo de ellos va a haber un movimiento anafásico, se llama. Es una movilización de los cromosomas hacia los polos, y también va a participar una proteína motora dineína. Los cilios y flagelos se encuentran tanto en células eucariotas y procariotas. En los humanos, los cilios se pueden encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres puede estar en las trompas de falopio. Veremos que a la hora de que haya ovulación, la ovulación, lo que ocurre es que sale un óvulo del ovario y recorre la trompa gracias a los cilios que hay en ella. Hay un movimiento entonces. Asimismo están en pulmones, específicamente en bronquios, los cilios, y ayuda a expulsar todas aquellas partículas o microbios que ingresaron en la respiración, como mecanismo de protección también. En los oídos vamos a ver que en el oído interno también hay unos cilios que son sensoriales y ellos detectan las ondas sonoras para transmitir ese estímulo al cerebro y que haya la audición. Siguiendo ahora los flagelos. Los flagelos, en el caso de los humanos que nos compete, están los espermatozoides que ya mencionamos. La unidad funcional tanto de cilios y flagelos, hay que recordarse, por favor, se llama axonema. El axonema está compuesto por, recuerden, 9 dobletes periféricos
y 2 centrales. Bueno, miremos en esta imagen, lo voy a aumentar. ¿Cuáles son los dobletes en esta imagen que vemos acá? Pues son estos y así. Y entonces dice que son 9 dobletes. Además nos menciona que en el centro hay una parejita de microtúbulos. ¿Se recuerdan ustedes cómo era el corpúsculo basal? Eran tripletas periféricas, pero ni uno central. Ok. La proteína que mueve tanto cilios y flagelos es dineína. ¿Se recuerdan que la dineína también la vimos en el movimiento de citoplásmico? Inclusive la dineína está, recuerden, en el movimiento de los cromosomas. La dineína también degrada ATP en el cilio y flagelo y por eso se dice que es ATPasa y está ubicada en el brazo externo. Vamos a ubicar cuál es el brazo externo. Bueno, podríamos mencionar que el brazo externo, aquí lo pone para que ustedes lo ubiquen. Voy a eliminar estas cositas. Bueno, el brazo externo lo podemos ubicar acá, miren. Y si ustedes se dan cuenta, estos brazos externos hacen contacto este con este. Y entonces hay un movimiento cuando toca un doblete al otro. ¿Ok? El movimiento es por deslizamiento. Ese es clave, por favor. Los dobletes periféricos dice que cada doblete A tiene 13 protofilamentos y el B es incompleto porque mencionan que no tiene los 13 sino 11 protofilamentos fusionados el B con el A. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Es fácil. Miren, el A la vamos a poner acá. Perdón. Vamos a poner acá. Este sería el A. Este sería el B. Dijimos que el A es completo. Le voy a poner C. Y el B es incompleto. Completo porque si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, tiene completa la vuelta de protofilamentos. En cambio, en la B, no. Si ustedes se dan cuenta, aquí no está completa la vuelta, está funcionado, eso sí, o sea, unido a la. Es nada más eso. No es mucho lo que hay que ver. El brazo externo dijimos que era la proteína llamada dineína y era la que movía. Los cilios, ojo, son más numerosos y más cortos. En cambio, los flagelos pueden ser menos numerosos, o sea, escasos, y más largos. Hay una molécula que produce el movimiento en reversa, se llama el calcio. La ausencia del calcio lo que promueve es un movimiento hacia adelante. Vemos entonces que el calcio le da como dirección. Hay otra molécula llamada AMP cíclico que acelera la velocidad del cilio o del flagelo. Ahora veremos dos videos. En la parte superior está el movimiento de flagelos. Si ustedes observan, son como unos pelillos más largos y menos numerosos. Ese es el movimiento flagelar. Abajo, si ustedes observan, también hay un microorganismo. Voy a aumentar un poquito la imagen. Y los cilios son más pequeños, numerosos. Pareciera una superficie afelpada. Recuerden, los cilios son más cortos, pequeños. Podríamos marcarlos acá, en la orilla,
Toda esta zona está compuesta de cilios. Algunos movimientos citoplásmicos que no utilizan músculo, o sea, no muscular, está el ameboide, la citocinesis que podemos ver acá y que hace un anillo, y este anillo lo que hace es prácticamente, si ustedes observan acá, va estrangulando el citoplasma para formar dos citoplasmas independientes. Asimismo, hay otros movimientos como el filipodio y el lamelipodio que lo veremos en detalle. Ya vimos el movimiento ciliar y también movimientos a través de microtúbulos que son los organelos, vesículas, y el movimiento de cromosomas que se dice que es un movimiento anafásico. Ahora veremos el movimiento ameboide, donde actúa la actina y otra proteína, gelsolina. Además utiliza pseudópodos. Vamos a ver en la animación superior, ahí se marca una bacteria y a la par hay una célula llamada neutrófilo que nos defiende de las infecciones y va a fagocitar a esa bacteria. Si ustedes miran acá, esta célula tiene extensión, o sea, como que fuera un pie en la parte más anterior de la misma, y eso se llama pseudópodo. Al final atrapa a esta bacteria, la fagocita, y se recordarán que el fagosoma se combina con el lisosoma para destruirlo. Ahí le da alcance, lo ingresa. Ahora veremos en la parte de abajo otra animación, lo voy a ampliar, donde podemos ver que hay un movimiento interno de este microorganismo, y es para representar que está ahí las dos partes de gel, que es el ectoplasma, y la parte fluida, que es endoplasma. Voy a detener en un momento este video para marcarles cuál es la ectoplasma. Lo voy a marcar acá en la parte de afuera, y la endoplasma es la parte aquí, que es la más fluida. En estas figuras también podemos observar cómo se integran la actina y las proteínas motoras. Aquí abajo podemos observar a un fibroblasto de un animal, es el ratón, y podemos ver que existen unas elongaciones pequeñas, delgadas, que las puedo marcar aquí, como que fueran pelillos. Estas son los filopodios, y lamelipodios son estas que se miran acá, que son un poquito más grandes y también son elongaciones. Ahora, representándola acá, en esta podríamos ver que estas son las filipodios, estos como más cortos, más delgaditos, y esta parte que es más gruesa, que pareciera la palma de la mano, es el lamilopodio. En cambio, estas elongaciones delgadas de filopodio son como los dedos. Además tienen unas fibras de estrés que también son actinas y son contráctiles. Ahora, si ustedes observan, el lamelipodio es como una red. En cambio, el filopodio son haces paralelos. Se dice que existe miosina tipo 2, que la podemos observar acá, que está asociado a la actina. Si ustedes observan acá, el extremo más es donde va avanzando este lamelipodio. Y entonces vamos viendo que se van agregando las actinas G. ¿Se acuerdan? G de globular y F ya cuando están integradas o polimerizadas, filamentosas. Entonces la miosina es la que da prácticamente la fuerza para ir traccionando.
Si ustedes observan también aquí más abajo, podemos ver que va avanzando conforme se va uniendo estas integrinas, ¿sí?, al sustrato. El sustrato sería la superficie acá, y entonces las integrinas hacen contactos, como que fueran unas ventosas. Ok, ahora conforme va avanzando, o sea, la dirección de el amilopodio, por ejemplo acá, va hacia el frente, vamos viendo entonces que va en una dirección antero-posterior. Recordar que la miosina 2 está como proteína motora en este tipo de movimiento. Las proteínas asociadas a la actina, aparte de la motora que dijimos que es miosina, vamos a ver que según la polimerización y despolimerización está, aquí lo hemos marcado, la profilina. Esta profilina se encuentra aquí abajo, representada, y esta profilina lo que hace es llevar al extremo donde se están polimerizando los filamentos de actina. También se marca el siguiente, que es el ARP2-3. El ARP2-3 sería este, que está en verde acá. Y este, si ustedes observan en el diagrama, están donde empiezan las ramas, las ramificaciones, especialmente en el lamelipodio. ¿Se recuerdan esa redecilla? Bueno, ahí está. La CAP-Z, que la CAP-Z lo vamos a representar en morado. El CAP-Z va a estar prácticamente en donde va a detenerse la polimerización. Es un como casquete y no permite que continúe la polimerización. Además, por último, vamos a ver la cofilina, que también inhibe la polimerización en la siguiente diapositiva. Como acá podemos observar, la cofilina está acá, y la cofilina lo que hace es separar las ramas y entonces ir despolimerizando estos filamentos de actina.